Vamos a seguir ahora con la segunda parte con respecto a lo que es el cálculo de la media. El cálculo de la media nos dice entonces que necesitamos la siguiente fórmula, que es la sumatoria de x por f, pero x por f todavía no lo hemos calculado. Tenemos la marca de clase y tenemos la frecuencia. Entonces, vamos a colocar, tenemos la marca de clase y tenemos la frecuencia. Entonces, decimos que x por f, simplemente, entonces, colocamos el igual asignando la fórmula, colocamos la marca de clase que sería C11 por la frecuencia. A nosotros vale enter, obtenemos el cálculo automáticamente. Y lo que hacemos es un arrastre común sencillo de todos los valores. Entonces sería x por f, 11 por 2, 22, 7 por 14, 98 y así sucesivamente. Pero si vemos la fórmula que tenemos acá, la fórmula dice la sumatoria. Entonces, al decirle sumatoria, le damos acá la suma desde dónde, desde de J11 hasta J16, nos da 758. Entonces, si vemos acá la media, sería entonces la división de este valor que tenemos ahora, que es la sumatoria de x por f, con la media ahora, entre n, sería entonces este valor dividido entre 40. Nos da entonces la media 18.95. Y si nos ubicamos, 18.95 aproximadamente, de hecho, encaja en esta clase. Quiere decir que la media de la clase está alojada acá. Ahora vamos a hacer el cálculo de lo que es la mediana. Ok, entonces, si vemos la fórmula de la media, es el límite inferior de la frecuencia de la clase mediana más la fracción de el n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia por el intervalo de clase. Hay que recordar de que la mediana, va relacionada con la frecuencia acumulada. Aquí en esta fórmula la nomenclatura es F mayúscula, pero en otro sería FA. ¿Sí? Y aquí sería intervalo de clase o IC. Eso es universal. Bueno, varían en algunos autores que varían la nomenclatura. Pero entonces sería límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia de donde está la mediana por el intervalo de clase. Entonces, lo primero que vamos a calcular es n entre 2. Si nosotros vemos n entre 2, ¿sí? Vamos a hacer un cálculo aquí. N, ¿quién es? Vamos a colocar aquí n entre 2 para tener un valor relacionado. Sería entonces, n es 40. Dividido entre 2, tendríamos 20. Exactamente. O sea, ese 20 va relacionado con la frecuencia acumulada donde él encaje. Fíjense que el 20 va a encajar aquí. Perfecto. Quiere decir que vamos a tomar los datos de este valor. ¿Ok? Entonces, decimos, la fórmula dice que el límite inferior, entonces colocamos, entonces sería mediana, sería igual, límite inferior, vamos a colocar, límite inferior, colocamos igual, ¿verdad? Límite inferior sería 19. Luego, si vemos la fórmula, dice más una fracción, ¿verdad? Entonces será un paréntesis, más, vamos a colocar doble fracción de n entre 2. N entre 2 ya lo tenemos, que sería este señor, menos la frecuencia anterior, acumulada anterior, que es este. Cerramos y eso dividido entre la frecuencia de esa clase media, que es este. Cerramos y multiplicamos por el intervalo de clase que lo tenemos aquí arriba. Y ese sería el valor de la mediana. De hecho, si vemos, hasta ahora encaja en la misma clase. Este es el valor de la mediana. ¿Cómo sería la moda? Ok, vamos con el cálculo de la moda. La moda va en función del valor de la frecuencia que más se repite. O sea, va relacionado en este caso con la frecuencia. En este caso nosotros ubicamos la frecuencia que más se repite, o la más alta,
y es esta, o sea que encaja en la misma clase medianal, tomamos los mismos datos. ¿Cómo dice la fórmula? La fórmula dice que es el límite inferior de esa clase más el diferencial de 1 sobre el diferencial de 1 más diferencial de 2 por el intervalo de clase. ¿Quién es el diferencial de 1? Es la frecuencia menos la frecuencia anterior, y diferencial de 2 sería la frecuencia menos la frecuencia posterior. Entonces podemos hacer esos cálculos aquí, sería de 1 y de 2. Dijimos que de 1 sería la frecuencia menos la frecuencia anterior, y de 2 sería en este caso la frecuencia menos la frecuencia posterior. Y hacemos la fórmula que sería moda igual a quién. Tendríamos entonces límite inferior, aquí me equivoqué, perdón, moda sería, aplicamos el igualdad para comenzar, límite inferior de esa clase, ¿verdad? Más, abrimos paréntesis, diferencial de 1, que es este, sobre, abrimos paréntesis, diferencial de 1 más diferencial de 2, cerramos el paréntesis, por el intervalo de clase, y nos da 20,25. De hecho, tenemos entonces que la mediana, la mediana y la moda dan en la misma clase mediana. Ok, guardamos. Y en el siguiente video explicaremos el análisis de la tabla.